Sí, muy bien. A ver, empecemos. El día de hoy, muchachos, en clase nos toca trabajar dos gobiernos, unos bastante recientes en el Perú, ¿no? Por un lado, el primer gobierno aprista, del 85 al 90, y el primer gobierno de Alberto Fujimori, que va del año 90 al año 2000. Así que vamos a empezar primero con el contexto, ¿no? El año 1985 es un año bastante crítico para nuestro país. Recuerda, ¿qué está pasando en 1985 en nuestro país? ¿Cuál es la situación de nuestra economía en primer lugar? A ver, ¿quién me indica qué pasaba con nuestra economía en ese tiempo? ¿Nuestra economía estaba en crecimiento, estaba bien o estaba en crisis? ¿Cómo se encontraba nuestra economía en ese tiempo? De recordar que nuestra economía se encontraba en crisis. Claro que sí, muy bien, Cruz. Ujú. Y la pregunta más interesante sería, ¿por qué nuestra economía se encontraba en crisis? ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que había pasado, muchachos? A ver, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué nuestra economía se encontraba en crisis? A ver, terminábamos en el 85, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Recuerden, una inflación que había empezado durante la época del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y que no había logrado, ¿no? Eh, eliminarse, era uno de los problemas en ese entonces. Y si a eso le sumamos el fenómeno del niño que había golpeado en el año 83 nuestra economía, recuerden las sequías en la Sierra Sur, las lluvias intensas en la costa norte, también habían hecho vulnerable nuestra situación económica. Entonces, esa es la economía en ese tiempo. Recuerden, con un sol de oro totalmente devaluado y el proyecto de Belaúnde de crear un nuevo patrón monetario que sería el INTI, pero que no se llevaría a cabo su establecimiento o no se terminaría estableciendo el INTI recién hasta el siguiente gobierno, también ahogaba más nuestra economía. Pero ¿qué pasaba en el aspecto social? ¿Cómo se encontraba nuestro país en el aspecto social, chicos? A ver, dime, ¿cómo nos encontrábamos? A ver, ¿había algún problema en el aspecto social? ¿Qué opinas? Dime. A ver. A ver, muchachos. Recuerda que en el aspecto social también el Perú está en crisis. Claro, recuerden que existen dos grupos subversivos que hicieron su aparición, ujú, que hicieron su aparición en el año 80, ¿no? Sí, en el año 80, 81, habían hecho su aparición. ¿Te acuerdas cómo se llaman estas dos organizaciones subversivas, inspiradas en ideas socialistas, de corte socialistas, una de ideología maoísta y otra que sigue las ideas castristas? A ver, ¿cómo se llaman estas dos organizaciones, chicos? Que van a generar varios atentados, ¿no? Coches bombas, asesinatos, ¿verdad? Ujú. Eh, por un lado es Sendero Luminoso, muy bien, claro, Sendero Luminoso, muy bien, Toledo. Y por otro lado tenemos al Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, ¿verdad? Muy bien, el MRTA. Ujú. Se suponía que en las elecciones del año 85, en las elecciones presidenciales, el vencedor en este proceso electoral debería encargarse de solucionar los dos problemas que tenía nuestro país. En las elecciones de 1985 triunfa el señor Alan García Pérez. Sí, su gobierno. Es el primer gobierno de García, chicos. También llamado el primer gobierno aprista. Vamos a darle
pequeña definición, un pequeño concepto acerca de este periodo. Recuerden, es la primera etapa de gobierno del Partido Aprista Peruano, ¿m?, en nuestra historia. Pero dicho gobierno no logró acabar con la violencia interna, es decir, no logró acabar con los grupos subversivos, con los grupos terroristas, ni tampoco logró solucionar la crisis económica de nuestro país. Crisis económica, que empezó como una pequeña inflación y que después se convirtió en una hiperinflación. Ojo con esto, crisis económica que se inició con una pequeña, una pequeña inflación y que terminó convirtiéndose en una hiper. Espero que no se te vaya a olvidar este dato. Ujú. Ahora, ¿cómo llega al poder, no, el señor Alan García Pérez? En las elecciones de 1985, García representaba al APRA. Recuerden que el APRA había tenido múltiples oportunidades, ¿m?, había tenido múltiples oportunidades para llegar al gobierno. No es la primera vez que el APRA se presentaba en una cámara electoral. Recuerden que en el año 31, el APRA, ¿no?, con Víctor Raúl Haya de la Torre, habían intentado llegar al poder, no habían podido. Eso fue en el 31. Claro, recuerden que después, en otros años 62 y 63, también al APRA se le había negado la oportunidad. Tras la muerte de Haya en el 80, las últimas elecciones presidenciales, Armando Villanueva del Campo intentó, ¿no?, alcanzar el triunfo, pero no pudo. Para el año 85, una figura más a surgir en el APRA, era Alan García. Sus dotes de orador, su seguridad de hablar, además, ¿no?, su juventud, y la firmeza con la que él prometía acabar con los dos problemas más importantes en nuestro país, ¿no?, los grupos terroristas y la crisis económica, fueron factores que permitieron su victoria. Y recuerden que él pasa a segunda vuelta junto con otro candidato. De repente a ver, por aquí. Estos son los candidatos de la primera vuelta. Por ahí tenemos a Luis Bedoya Reyes a la derecha, Alan García en el centro, y este señor que está tomando aquí su vaso de leche. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este personaje? ¿Te acuerdas que lo vimos jugando trompo con los niños, verdad? Se hizo conocido, ¿no? Convirtiéndose en el primer alcalde socialista del Perú. ¿De quién estamos hablando, chicos? Ujú. ¿Te acuerdas que le llamaban el frejolito? Uy, 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 nombre. Alfonso Barrantes Lingán, y Alan García pasan a segunda vuelta. Bueno, Alfonso Barrantes Lingán renunció a su participación en elecciones presidenciales, no estuvo presente en la segunda vuelta y por lo tanto Alan García obtuvo una victoria con mucha más facilidad, un 46% de los votos, ¿no?, válidos a favor de García, lo cual lo convertían ya en el presidente del Perú. Ahora, una de las frases que Alan dio, por ejemplo, al llegar al gobierno era: APRA salvará al país, ¿no? Y le aseguraba de que el APRA tendría ahora la oportunidad de poder salvar a nuestro país. Vamos a ver si el APRA verdad salva a nuestro país o no. ¿No? Analicemos el gobierno de García. Primero, en el aspecto político. Recuerden que su gobierno se caracterizó sobre todo por ser demasiado demagógico, es decir, un gobierno demasiado populista. Sobre todo, no terminaban calzando en este sentido. No es el primero ni el último de los presidentes populistas, ujú, pero fue uno de los mayores gobiernos populistas de la historia en nuestro país. Y obviamente también su gobierno se caracterizó por esto, chicos, por la corrupción que se vivió durante esta etapa. Sí, es considerado como uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Ujú. Aunque hay otros mucho más escandalosos, ¿no?, que surgieron después y que tú ya debes conocer. Durante su gobierno, una de las cosas que él hizo es crear,
Muy bien, Jara, muy bien. Chicos, una de las primeras cosas que hizo fue, por ejemplo, permitir la creación de dos nuevos ministerios, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Presidencia. Con esto terminaba incrementando, ¿qué cosa? La burocracia estatal. Claro, con esto incrementaba, recuerda, el número de funcionarios del Estado. Ujú, así es. García terminaba realizando esto. Ujú. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta su famoso lema político, ¿no? Mi compromiso es con todos los peruanos, ¿no? ¿No? Bonita frase en que representaba la estrella Lapra en ese tiempo. Bueno, García fue conocido sobre todo por esto. Miren la imagen, chicos. Miren, ¿qué está haciendo en esta imagen García? ¿Puedes decir? A ver, a ver, a ver. ¿Observas o no? Mira la cantidad de personas, ¿no? Para escucharnos. Estos son los famosos balconazos. Es decir, que dio inicio a este sistema, ¿no? De meeting político, ¿sí? Y que también, ¿no? Servía para impulsar discursos sobre políticas. Sus discursos, ¿no? Como candidato a la presidencia y también como presidente fueron de esta misma forma, los famosos balconazos. Así se le conoce, ¿sí? Este tipo de medidas. Ahora, eh, una de las medidas, por ejemplo, adoptadas por su gobierno en el aspecto político fue seguir el lineamiento de la Constitución del año 79. Recuerda, la Constitución que está vigente en nuestro país es la de 1979, aquella Constitución creada durante el último periodo de gobierno del señor Francisco Morales Bermúdez. Ujú, claro. Y bueno, recuerda nada más algo muy importante aquí. Profe, ¿qué cosa? Recuerda que su gobierno, ¿m? Recuerda que su gobierno, muchachos, va a tratar de impulsar esto, la regionalización. Hay un proyecto en la Constitución de crear regiones, de establecer la creación de regiones. Y Alan tuvo un gran proyecto de reformar todo el territorio peruano. Por ejemplo, eh, un ejemplo para que me entiendas, ¿no? Reemplazar los departamentos por las llamadas macroregiones que él decía. Un ejemplo, el departamento de Tumbes unido al departamento de Piura que formaban la región Miguel Grau. El departamento de Ica y el departamento de Ayacucho formaban la región, formaban la región Inca. Esos eran los proyectos que tenía. Ya estaba todo preparado, lamentablemente. A la hora de llevarlo a ejecución, lamentablemente, muchachos, ¿m? Lamentablemente, a la hora de llevarlos a la ejecución, fracasó, no fue aceptado, ¿no? Un congreso no terminó rechazando ese proyecto, al final no funciona. Después, tiempo después, en el año 2003, recién el gobierno de Alejandro Toledo impulsaría una nueva política de regionalización en nuestro país. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, por otro lado, también durante su gobierno se termina permitiendo por primera vez en la historia el acceso a las mujeres a los cargos de ministros. Bueno, no es que se permite recién, sino que se consigue recién en ese momento. La ley no prohibía a la mujer asumir el cargo de ministro, pero hasta el momento no se había elegido a ninguna ministra. ¿M? En el gobierno de Alan se elige a dos, y justamente del propio partido, del APRA. Hilda Urizar, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, y Mercedes Cabanillas en el Ministerio de Educación. Así es. Entonces, por ahí debemos también tomar en cuenta que en el aspecto político interno, en las elecciones en las elecciones municipales de 1987, el APRA va a tener mucha presencia.
en distintas partes del Perú, sobre todo en la costa norte, donde va a ganar cerca de siete alcaldías, toda la costa norte, y en Lima también obtiene la victoria. ¿Quién era el representante aprista en estas elecciones municipales? Pues Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, chicos. De repente lo has escuchado, sabes de quién es, ¿verdad? Ujú. Este personaje también representaba al APRA. También representaba al APRA, chicos. Ya, no te vayas a olvidar, profe. También representaban al APRA, sí. Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta, chicos, es que García decidió apoyar el proceso de la campaña electoral de Jorge del Castillo con un proyecto muy, muy importante y muy interesante en nuestro país también, el famoso proyecto del tren eléctrico. Hay una gran propaganda que le hace García a Jorge del Castillo, ¿no? Eh, Como que el APRA trataba de no solamente asegurarse el gobierno central, sino también la alcaldía de Lima. Y miren por aquí, aquí tenemos, ¿no? La presencia de Hilda Urizar y la presencia, ¿no? De Mercedes Cabanillas en estos dos grandes ministerios en ese tiempo. Entonces el APRA sonaba, el APRA estaba de moda, chicos, en ese tiempo, en la política, al menos en la política. Lamentablemente este gran proyecto del tren eléctrico, bueno, se demoró bastante, ¿no? Tuvo muchas complicaciones a la hora de ejecutarse ese proyecto. Al final, muchachos, ¿m? Al final termina el gobierno de Alan García y el proyecto del tren eléctrico no había terminado, no había culminado. Bueno, se había iniciado, ¿no? En la primera etapa de la construcción de algunas estaciones del tren eléctrico, pero era prácticamente nulo esto. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, aquí tenemos al tan conocido Jorge del Castillo, miren, en su propaganda para la campaña de la alcaldía de Lima. Ujú. Y aquí tenemos a Alan, ¿no? Respaldando obviamente la campaña de Jorge del Castillo con esto, ¿no? Dando, ¿no? La primera inauguración del tren eléctrico. Claro, pero lamentablemente no, el sistema de vías y las estaciones no terminaron de completarse en su primer gobierno. Ese tren eléctrico se hizo la mitad de la primera etapa, chicos. Saben muy bien que la primera etapa del tren eléctrico es la que está ya concluida, ¿no? La que va de la estación Villa El Salvador por el sur hasta la estación Bayóvar por el norte. No se había culminado la primera etapa, sino la mitad de esa primera etapa. Entonces, ¿cuál era esa mitad? La de Villa El Salvador hacia la estación Grau. La segunda etapa, que va de Grau hasta Bayóvar, no se había ni siquiera impulsado. Así termina el gobierno de Alan García con un proyecto, un megaproyecto, pero que al final no se logra, ¿no? Culminar. Profe, una pregunta, ¿en qué gobierno se va a culminar la construcción entonces de este primer tramo del tren eléctrico? En el gobierno de Alan García. Profe, pero usted ha dicho que no se terminó en su gobierno. Sí, no se terminó en su primer gobierno. Se terminó recién en su segundo gobierno, imagínate, mucho tiempo después. Ujú. Bueno, eso es lo principal, chicos, en el aspecto, por ejemplo, político durante el gobierno de García. Ahora, si nos vamos a enfocar en el aspecto económico, también hay cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta. Profe, en el aspecto económico, sí. Por ejemplo, conocer cuál fue el modelo económico que siguió el gobierno del señor Alan García. ¿Cuál fue ese modelo económico? Muchos aseguraban, ¿no? De que se trataba de un modelo keynesiano, ¿no? Pero con viscos populistas, como muchos lo decían, ¿ah? Pero en realidad, chicos, en realidad, ¿no? Se trataba de un modelo heterodoxo. A ver. Acordémonos de algo. La semana pasada, cuando hablamos del gobierno de Belaúnde, mencionábamos que su política económica era ortodoxa. No sé si te acuerdas de esto. Ortodoxa, profe. Claro.
Cuando el FMI, el Fondo Monetario Internacional, le presta dinero a Belaunde, el Fondo Monetario le dice, no, yo necesito que el gobierno peruano me termine pagando la deuda externa, este préstamo que le hago, de esta forma. Y el Fondo Monetario nos ponía condiciones de pago y nos mostraba una receta de cómo íbamos a pagar nuestra deuda. ¿Y te acuerdas qué pidió el Fondo Monetario Internacional en ese tiempo? La entrega del 100% de nuestras exportaciones agrícolas. La entrega del 100% del valor de nuestras exportaciones agrícolas. Belaunde lo cumplió. Ahora, dentro de la campaña electoral, García, entre una de sus tantas medidas que él prometía, fue reducir el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. García dijo, no, si el Perú está en crisis, no nos podemos dar el lujo de estar pagando, ¿no?, nuestra deuda externa con el 100% de nuestras exportaciones. Debemos pagar con menos. Y lo que García decía en ese momento es que la deuda externa debería pagarse con solo el 1% de las exportaciones agrícolas. Mira, prometió pagar la deuda con el 10% de las exportaciones agrícolas, chicos. Esto fue algo que a muchos economistas terminó asustando. A los peruanos, ¿no? Les fascinó, ¿no? La idea de que, oye, qué bueno, ¿no? Ujú. Qué bueno que Alan quiera pagar la deuda externa únicamente con el 10% de las exportaciones agrícolas. Al final era una locura, chicos. Al final el propio Alan no cumple esto. Alan promete, ¿no?, pagar la deuda con el 10% de las exportaciones y llega a pagar la deuda con el 30% de las exportaciones agrícolas. No puede pagar la deuda con el 10%. ¿Por qué? Inmediatamente, en sus primeros meses como presidente, cuando redujo el pago de la deuda externa, el FMI se molestó, pues, como cualquiera, ¿no? Como cualquier acreedor. Claro, imagínate tú prestarle dinero a alguien, que esa persona te diga, no, está bien, yo te voy a pagar, ¿no?, cada mes tanto, tanto en monto, y que de pronto, ¿no?, te diga, no, yo voy a pagarte con el 10% de lo que normalmente te pagaba, ¿no? Obviamente, la reacción del Fondo Monetario fue declarar a nuestro país como un país inelegible, chicos. Entonces, una pregunta, ¿y qué significa esa categoría que nos pone de país inelegible? ¿Qué significa no apto para prestarle dinero? Al Perú no hay que prestarle dinero porque no paga la deuda, ni tampoco hay que invertir en el Perú, la economía está por los suelos. Eso termina ahogando más a nuestra economía, pues recuerda. Profe, ¿por qué? Chicos, ¿sabes por qué? Porque si nos terminan, por ejemplo, declarando país inelegible, eso, en vez de atraer inversiones extranjeras que sirvan para reactivar nuestra economía, terminó generando la huida de inversiones. Eso se llama en economía capitales golondrinos. Muchas empresas extranjeras que habían invertido en nuestro país deciden ante esto retirarse del país. Ahí está, los famosos capitales golondrinos. Bueno, dentro de los lineamientos de la política económica que tuvo Alan García, también destacó por elevar el salario mínimo vital. Y terminó elevando el salario mínimo, chicos, en los peruanos. Además, estableció como una medida de control de precios el congelamiento de los precios de los alimentos básicos, la leche, el azúcar, ¿sí? El arroz, por ejemplo, y el aceite tuvieron precios congelados durante su primer año de gobierno, ¿ah? Ujú. Esto es como una especie de subsidio, no te vayas a olvidar. Entonces, nos damos cuenta que García trataba de controlar la economía mediante normas. Eso es parte de la política proteccionista, ¿no? Y de la política, sobre todo, keynesiana. Keynes, ¿qué decía? Que el Estado debe intervenir en la economía. Y eso es lo que justamente esa orientación venía teniendo el gobierno de Alan García. Al final, por más que se terminó tratando de controlar los precios para evitar así una inflación, aplicando una serie de subsidios económicos,
Estos subsidios lo único que hacían era cubrir la crisis, pero no solucionarla. La crisis seguía dándose, la inflación seguía cada vez aumentando. Ujú. Y bueno, también nos recuerda que en el primer año de gobierno, García pone en circulación en diciembre del 85, ¿no? Los billetes intis. Claro, de repente tú tienes alguno de estos en tu casa. ¿No? Estos son algunos de los tantos billetes intis que se imprimieron durante la época de García, chicos. Mira nada más ese billete, 10 intis. ¿Qué? Sí, 10 intis. Casi nadie recuerda que hubo ese billete al comienzo. ¿Por qué, profe? Porque después el valor nominal del billete fue modificándose. ¿Qué? Sí, aparecieron billetes con más ceros. Por ejemplo, 1000 intis, ¿no? Donde aparecía el rostro de Cáceres, dejando atrás a Ricardo Palma y a su rostro, porque los primeros billetes intis fueron de escritores, chicos. Luego aparecieron los billetes intis de los héroes del Perú, militares, sobre todo Cáceres, Bolognesi, Grau, por ejemplo, ¿no? Ujú. Así es. Hasta llegar a los últimos billetes intis que son de esta categoría. Miren, este es 1 millón de intis, chicos. Que aparece el rostro de Hipólito Unanue, ¿no? Los próceres y precursores de la independencia. Como te decía, ¿no? Cada cierto tiempo se iban modificando los billetes intis e iban apareciendo billetes con una mayor denominación en cifra. ¿Por qué? Recuerda, ante la inflación hemos visto que el tipo de valor de la moneda que se termina perdiendo, ¿qué valor sobre todo, chicos? No es el valor nominal, es el valor real, o sea, la capacidad de compra de bienes. Por lo tanto, para comprar algún recurso en una tienda, en una bodega o en el mercado, necesitabas ahora mayor cantidad de billetes intis, una mayor cantidad de intis. Por eso el gobierno, para tratar de cubrir esta inflación, terminaba anulando algunos billetes y poco a poco ir modificándolos por billetes, ¿no? Que tenían una gran denominación de ceros. Es lo mismo que ha hecho el gobierno de Venezuela, ¿no? A lo largo de los primeros años de su crisis, chicos. Así es. Hasta que no pudo más y terminó estableciendo prácticamente, ¿no? O se estableció de forma mayoritaria el uso del dólar como moneda, dejando atrás, ¿no? El uso de los bolívares. Pero bueno, así es. Bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta, chicos, que dentro de sus medidas, como ya te había dicho, ¿no? García trató de pagar la deuda externa con el 10% de las exportaciones. Esto al final no lo cumple. Al final, el FMI nos califica como un país inelegible. Al ver prácticamente el rechazo de este organismo mundial, la fuga de capitales y una inflación que no podía calmar, García decide tratar de repotenciar nuestra economía inyectando dinero, chicos. ¿Sí? Inyectando dinero a nuestra economía. Es así como, chicos, García termina creando el dólar MUC. ¿Qué es eso? Sí, pone en venta, el Estado durante este tiempo pone en venta el dólar MUC. El dólar MUC es, es un dólar común, no vayas a pensar que es un nuevo billete y todo lo demás, no. Dólar MUC, MUC porque MUC significa mercado de cambio, pero no entiendo. García tenía la siguiente lógica. El único sector que puede reactivar nuestra economía son los empresarios peruanos. Entonces, si los empresarios peruanos logran invertir más dinero en nuestra economía, esto va a generar mayor trabajo para más peruanos. Y esto va a generar a la larga que el peruano tenga una mayor capacidad adquisitiva y se pueda, ¿no? Sacar adelante al Perú sobrellevando la inflación. Una de sus frases fue, ¿no? Cuando llueve dinero, llueve para todos. Esa fue una de sus frases, ¿no? Ahora, al final, ¿en dólar MUC en qué consistía? El dólar MUC significaba colocar, el Estado colocaba la venta dólar, billete dólar, a un precio más barato que las casas de cambio normal. ¿Sí?
el Banco del Estado, el Banco de la Nación se convertía en el gran banquero que vendía dólar a un precio más barato. ¿Y quienes compraban ese billete a un precio más barato? Principalmente empresarios peruanos. ¿Para qué, profe? No entiendo. Lo que pasa es que ellos necesitan dólar para poder comprar, ¿qué cosa? Productos de importación. Ellos importan, ¿no? Bienes del extranjero y tienen que pagar en dólar. Por lo tanto, a ellos les conviene poder acceder en el Perú a la compra de dólar a un precio más barato. A la larga se pensaba, ¿no? De que al brindar al empresariado dólar a un precio más barato, esto iba a favorecer a todos en general. Pero lo único que hizo esta medida es enriquecer a estos principales comerciantes o estos principales empresarios peruanos, chicos. Sí, ellos terminaron siendo los principales beneficiados con esto. Así es. Por ejemplo, ¿no? Para poner el caso siguiente, chicos. Para ponerte el caso siguiente, se terminó estableciendo también a beneficio de estas empresas exoneraciones tributarias. Es decir, el Estado terminó exonerando a muchas empresas del pago de impuestos. Y esto fue un abuso total, ¿ah? Las empresas con estas normas trataron de sacarle la vuelta a la ley y no pagaban impuestos. Nadie prácticamente pagaba impuestos en tiempos de García. Es un problema, pues, porque a la falta de pago de impuestos, también eso que genera una reducción de los ingresos del Estado y por lo tanto no se puede reinyectar dinero en la economía. Entonces, como hacía falta esto, el gobierno va a tratar de crear más billetes a través de la emisión inorgánica de dinero. Ahorita vamos a explicar esto. Y ahí juega un papel muy importante el BCR. Pero, ¿cuáles son estos empresarios que se benefician con el dólar MUC? Muchos de ellos actualmente todavía tienen mucha presencia en nuestra economía. Por ejemplo, la familia Piscini, Delgado Parker, ¿no? Dionisio Romero, por ejemplo, él es uno de los más conocidos, es el dueño del Banco de Crédito. ¿Mm? La familia Pardo, ¿no? Que siempre ha tenido presencia en nuestro país, ¿no? O de repente el grupo Brescia, ¿no? El grupo Brescia, Nicolini, Fernandini, etcétera, todas estas familias. A estas familias se les fue llamando como los 12 apóstoles. Claro, García parecía el Mesías y ellos parecían sus discípulos, imagínate. Así es. Bueno, por otro lado, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jara? No te emociones. Muy bien, ahí está. Una noticia, chicos, ¿no? Miren aquí una noticia en su momento, ¿no? Cuando el FMI declara el Perú país inelegible. Y esta fue de repente una de las portadas de plana de los diarios más caóticos del gobierno de Alan García. A ver, te voy a explicar primero lo que es la emisión inorgánica de dinero. Con la emisión inorgánica de dinero me refiero a que el Estado lo que hacía era hacer uso de la maquinita de crear dinero y billetes del BCR. O sea, el gobierno daba la orden al Banco Central de emitir más billetes, más monedas. ¿Para qué? Para que entren en circulación en la economía, ¿no? Y le daban bonos a los ciudadanos peruanos, aumentaba, por ejemplo, el salario, aplicaban subsidios. Al final, la idea era que estos billetes terminen circulando con mayor rapidez en nuestra economía y sirvan para que las personas puedan adquirir, por ejemplo, bienes y no sufrir así, ¿no? Los estragos de la inflación. Pero lo único que hizo es, chicos, ¿no? Ustedes conocen la ecuación de Fisher, ¿no? Cuando la masa monetaria se eleva, ¿no? Y no hay una velocidad de circulación equivalente a esto, al final hay un desequilibrio en la economía y esto genera aún más la inflación. Esto convierte en la inflación que se vivía todavía en tiempos de García, que no era más del 45% para el segundo año de su gobierno. Esto hace que la inflación supere los 100 y prontamente los 200%, hasta convertirse poco a poco en una inflación que supere los 1000%, chicos. ¿Y a esto cómo se le conoce ya? A esto ya no se le llama inflación. ¿Cómo se le llama en términos económicos? Hiperinflación. Entonces, llega un momento en el que García propone esto. Propone en el año 87 intentar nacionalizar la banca, chicos.
él intenta nacionalizar la banca. ¿Qué se entiende por nacionalizar la banca? Significa que el Estado tome el control de los bancos privados, que todos los bancos sean ahora, eh, sean ya no de propiedad, por ejemplo, extranjera, sino sean de propiedad nacional y que sean controlados por el Estado. Y también aquellos bancos, ¿no?, de empresarios peruanos pasen al control del Estado peruano. Imagínate la locura que se generó aquí. Hubo mucha oposición. El propio Dionisio Romero, el propio Dionisio Romero, chicos, que era dueño del Banco de Crédito, ya no te vayas a olvidar. Miren por aquí, miren, aquí tenemos a varios colaboradores, por ejemplo, ¿no? Del gobierno de García, como Dionisio Romero, por ejemplo, Francisco Pardo, ¿no? Que también es dueño de un gran depósito y caja financiera, terminan desligándose totalmente de Alan, le dan la espalda, ¿no? Dejan de apoyar al gobierno de Alan porque se ven afectados con esta medida, creen que el gobierno está loco. Y bueno, ahí también surge con fuerza este movimiento, chicos, el movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa. Claro, este es el famoso movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa. Ujú. Ya, acuérdense de esto, por favor. ¿Ah? Ujú. Movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos tener en cuenta, chicos, es que este movimiento fue el principal opositor al intento de estatización de la banca. Tanta oposición que recibió el gobierno ante esta medida, al final no termina aplicando. Así es. Ahora, hay un hecho que también debemos tomar en cuenta, muchachos. Para el año de 1990, según las cifras, ¿no? Miren hasta dónde había llegado la inflación en nuestro país. La hiperinflación en el Perú, para 1990, el momento en que Alan García dejaba el gobierno, superaba los 7000%. Imagínate. Era la hiperinflación más grande de toda la historia. No había país, no, bueno, sí había uno, había un país que había superado esta cifra de inflación. ¿No fue cuál? La Alemania nazi, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero mira, lo único que hacía, ¿no? O la única crisis que podíamos compararnos nosotros, o el gobierno de García y sus malas políticas económicas, era a esta crisis, ¿no? De Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Así que el gobierno de García tuvo un fracaso total en el aspecto económico. Ahora, pero vamos a analizar también las consecuencias que trae esto, por ejemplo. ¿Mm? Consecuencias, exoneraciones tributarias, las empresas exoneradas de pagar tributos, ¿no? Al final nunca terminaron pagando la deuda del Estado, hay que decirlo, que más hubo muchas divisas que terminaron siendo despilfarradas en ese tiempo. Hay, por ejemplo, emisión inorgánica de dinero, de más, al final, la aplicación de incluso de la creación del dólar MUC terminó beneficiando solamente a los empresarios y no a los sectores de mediano, ¿no? y bajo niveles económicos en nuestro país. Y ahora, ¿qué consecuencia o cómo se sentía o cómo se veía el efecto de esta crisis en las calles? Imagínate que el incremento del precio de estos productos, el incremento del precio de estos productos generó lo siguiente, chicos. Largas colas en los mercados, en las bodegas. Ujú. Tú, por ejemplo, antes ibas a las bodegas y podías comprar, ¿no? De repente, que el dinero te alcanzaba, podías comprar dos, tres, cuatro cosas. En tiempos de Alan, el dinero no te alcanzaba. En las justas podías comprar una cosa, pero en las tiendas te negaban eso. La tienda te decían, la única forma de que tú compres un bien es que compres, por ejemplo, ¿no? Si quieres comprar leche, no puedes comprar leche solo. Tienes que comprar leche y, por ejemplo, tienes que comprar café.
¿no? ¿Me entiendes? O tienes que comprar, por ejemplo, ¿no? Pollo y tienes que comprar azúcar. No te permitían comprar el bien de primera necesidad solo, ¿no? Obviamente porque también las tiendas buscaban ganar, ¿no? Buscaban no quedarse dentro de este estancamiento. Así de duro era en ese tiempo, chicos. El precio de los combustibles, el precio de los productos de primera necesidad terminaron cada día elevándose. El último año de García fue un año terrible, ¿no? Día tras día, ¿no? Uno veía los diarios y se daba cuenta cómo el precio de estos productos terminaba disparándose considerablemente. Y bueno, si analizamos, por ejemplo, el aspecto social del gobierno de Alan García, bueno, vamos a darnos cuenta que también hay algunas situaciones que debemos recordar. Primero, en el caso más importante, la subversión en nuestro país. Entre el año 86 y el año 88, los niveles de ataques terroristas en nuestro país llegó al más alto, al punto más alto, ¿no? Tomando en cuenta esto, llegamos a superar 2000 ataques por parte del Sendero Luminoso y el MRTA en conjunto. Imagínate. Y el principal departamento afectado con producto de estos ataques fue Ayacucho. Sendero había logrado tener una posición cada vez más grande. Sendero se había expandido en la zona andina. Habían no solamente operado en Ayacucho, sino también en Cusco, en Junín, no te olvides, en Tarma, por ejemplo, ¿no? Cada vez se iba expandiendo más esta agrupación y también iba tomando presencia en la selva. Muy pocos conocen esto, pero hay grupos como los Chipigos, por ejemplo, que eran amenazados constantemente por Sendero Luminoso. Pero fue una pregunta, ¿y la política de Sendero era acabar con quién? Bueno, Sendero dentro de todo su mensaje, Sendero se presentaba ante las comunidades campesinas del Perú como los salvadores del país. ¿Qué decía Sendero? Estamos cansados de los gobiernos corruptos, estamos cansados, ¿no? de la burocracia en nuestro país. Por eso es que los principales enemigos de Sendero eran el gobierno central y el gobierno provincial y distrital. Profe, no me entiendo. ¿A qué se refiere con esto? Eh, me refiero, muchachos, me refiero a alcaldes, regidores. A esto le sumamos, enemigo de Sendero Directo era la Policía Nacional. La policía que defendía al gobierno, ¿no? De la corrupción que decían ellos. Además, Sendero tenía un mensaje de que debería acabar con la delincuencia, que debería acabar con todos los delincuentes. ¿Qué más? Con los homosexuales. También tenía un discurso de rechazo a este grupo, hay que decirlo, con aquellos varones alcohólicos, drogadictos, con aquellos varones que maltratan a las mujeres, ¿no? Aquellos que roban el ganado, por ejemplo, de sus vecinos, el abigeo. Con todo eso se oponía a Sendero y así se presentaba con estos discursos. Por eso es que captó también mucha simpatía entre varios grupos de la población, hay que decirlo. Ujú. Pero la forma en que ellos buscaban lograr llegar al poder, como ellos decían, es a través de lo que su líder Abimael Guzmán había impulsado como la lucha armada, ¿no? Siguiendo las ideas de Mao, y ustedes ya deben haber visto esto en Historia Universal, Mao, por ejemplo, dijo que el poder se alcanzaba a través del fusil. Esa misma idea la tenía Abimael, ¿no? Mao, para poder lograr el poder, recuerda, tras vencer a los nacionalistas de Chiang Kai-shek, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que organizar la lucha, primero, ¿dónde? En el norte, en el campo, en el norte de China, y luego dirigir la lucha de la ciudad, igual. Por eso es que Ismael dice, la lucha tiene que ser del campo a la ciudad, de Ayacucho a Lima, por ejemplo, para que me entiendas, ¿no? Esa era la forma de lucha que tenía esta organización. Ahora, Sendero necesitaba obviamente cuadros. Profe, ¿qué significa cuadros? Necesitaba miembros, necesitaba integrantes. Por eso es que se trató de captar sobre todo a jóvenes, ¿sí? Adolescentes, muchos universitarios, muchos estudiantes de la Universidad de Huamanga, por ejemplo, fueron los primeros militantes de Sendero, pero también estudiantes de colegio, hay que decirlo, también estudiantes de colegio. Ujú. Y niños en general de las comunidades, niños que eran tomados como rehenes por parte de Sendero
y que los obligaban a tener una preparación militar y una preparación ideológica. Imagínate, los terminaban adoctrinando. Y les ponían pruebas, ¿no? Le decían, no, si tú eres leal al partido tienes que demostrarlo, porque una persona que traiciona al partido, estamos hablando del Partido Comunista, Sendero Luminoso, no debe existir. Y una de las pruebas más grandes que le ponían a esos niños es asesinar a su padre y asesinar a su madre. Y así, ¿ah? Sí, y profe, una pregunta, ¿y cómo los extorsionaban? También los amenazaban con esto, ¿no? Si tú no participas en esta organización o rechazas tu participación aquí, entonces vamos a acabar con tu mamá, vamos a acabar con tu papá, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿no? Eran la forma en que operaba Sendero. Ahora, la pregunta es, qué acción toma el gobierno de García en contra de estos grupos subversivos? García va a continuar con la política de Belaúnde, es decir, declarar todavía a Ayacucho como estado de emergencia y enviar militares a la zona. Ahora, la forma entonces en que combate el gobierno de García Sendero es utilizando la violencia. Combate la violencia con más violencia. Ya, ahí está. Ojo, no te olvides este punto. Bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, muchachos, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, cuando los militares llegaban a las comunidades, ¿no? Generaban ellos mismos el abuso con los propios comuneros, ¿no? El militar de ese tiempo no conocía cómo operaba Sendero, ¿no? El militar tenía la idea siguiente, chicos. Todo joven de provincia, todo joven de provincia era un senderista. Hacía, ¿no? Y tenía la idea también tonta, ¿no? Equivocada, obviamente, de que un miembro de Sendero era necesariamente una persona nacido en la zona andina. Cuando no se daban cuenta que Sendero ya empezaba a captar también cuadros donde en Lima. Así es, que incluso muchas personas de origen extranjero también se unían a Sendero. Así es. Entonces, y Sendero tenía obviamente infiltrados en muchas comunidades de la zona andina, chicos. Ahora, a duras penas se terminó logrando capturar a varios miembros de Sendero que fueron trasladados a las prisiones de máxima seguridad en la capital, como por ejemplo Lurigancho, Santa Bárbara, por ejemplo, El Frontón. ¿Saben dónde estaba la cárcel de Frontón, no, chicos? Frente al Callao hay una isla llamada El Frontón, ahí se encontraba esta cárcel, El Frontón. Llega el momento en el que García tiene que afrontar una de las situaciones más complicadas de repente de su gobierno. En el año 89, en el año 89, un gran motín en el Frontón se terminó realizando. Muchos presos acusados de ser, ¿no?, terroristas terminan sublevándose. Esta sublevación hizo que García tome acciones aquí. Profe, ¿qué acciones? Acabar, acabar con estos personajes. Así es, muchachos. Ahora, por otro lado, recuerda, esto se llama la matanza en los penales, ¿no? Esto fueron 300 prisioneros principalmente que estaban ya en el suelo y se ven, ¿no?, algunas grabaciones, y eso está todavía en internet, de cómo los militares toman la decisión de quitarles la vida, pues, ejecutarlos. Así es. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta de que al mismo tiempo se terminaban dando represiones militares y matanzas de decenas de personas, donde en comunidades campesinas como por ejemplo Cayara en el año 88, y qué pasó aquí, Acomarca, por ejemplo, Puyaco, aquí se aplicó la llamada guerra sucia, chicos. ¿Qué significa? Los militares trataban de asustar a Sendero, pero ¿cómo? Ustedes asesinaban a comuneros, mostrando a Sendero la idea siguiente, ¿no? No nos interesa si tienes gente camuflada en las comunidades. Igual, vamos a acabar con todos para tratar de provocar el miedo, ¿no? El temor en Sendero. Eh, pero bueno, una de las acciones que de repente también hay que destacar es que se logró unificar a la Policía Nacional del Perú. En ese tiempo habían tres fuerzas policiales: la PIP, la Policía de Inteligencia, ¿no?, la Guardia Civil y la Guardia Republicana.
Alan García toma la decisión de unificar esas tres fuerzas policiales y crear la Policía Nacional del Perú para ayudar a la lucha contra senderos, sobre todo en las zonas urbanas, en las ciudades. Y además de esto, el gobierno de García crea escuadrones de muerte. Y eso es algo que no he colocado aquí, chicos, en la teoría, pero debemos entender. Los escuadrones de muerte eran en su mayoría integrantes del ejército, de la infantería del ejército y de la infantería de marina. Eran soldados, ¿no? Que incluso se compraba su identidad, o sea, se anulaba su identidad. Les daban, por ejemplo, les daban un monto de dinero y les decían, ¿no? Que sus vidas ya habían terminado. Pero no entiendo, ¿cómo es eso, profe? Me decían, si tú, por ejemplo, te llamas, ¿no? Juan Pérez, vas a dejar de llamarte Juan Pérez después de esto, ¿no? Aquí vamos a darte a ti un acta de defunción a tu familia, como si tú ya no hubieras dejado de existir. Te vamos a dar un nombre falso, ¿no? Para que Sendero no tome represalias contra ti. Y tú vas a poder luchar con todas tus fuerzas contra la agrupación. Se creó el grupo Escorpión, se creó el grupo Rodrigo Franco, por ejemplo, ¿no? Dos organizaciones que iban a choque con Sendero y con el MRTA. Dentro de todas las acciones hay un golpe también que se le da al MRTA. ¿Cuál, profe? La captura de su líder, Víctor Polay Campos, es capturado, chicos. Sí, este personaje, recuerda, fue ex militante del APRA, fue parte de la promoción de Alan García. Claro, pues. Profe, promoción de Alan García, sí. Cuando Alan García, por ejemplo, no formó parte de Juventud Aprista, él también era parte de Juventud Aprista. Solo que después, recuerda que el APRA se divide, se forma el APRA Rebelde o el MIR, y Polay se separa pues, en ese grupo. El APRA Rebelde con el tiempo dio origen al MRTA. Por eso es que Víctor Polay Campos se convirtió en líder de esta organización. Profe, entonces usted lo que me está diciendo es que Alan García y Víctor Polay Campos se conocían, por supuesto. Obviamente que sí. Hay vínculos bastante fuertes entre el APRA, ¿no? Y el MRTA. Bueno, y eso, miren por aquí, miren, este es el frontón, miren las presos, este motín, y miren aquí, los tienen en el suelo y los terminan ejecutando. Para estos los militares todos se terminan encapuchando y disparan contra los presos. Esto ha sido recreado en algunas series animadas, sobre todo, ¿no? Como Los Simpson, por ejemplo, donde se muestra la crítica de un gobierno sudamericano a este tipo de acciones, ¿no? Violentas. Miren, esto pasó en Cayara, para que me entiendas. Cayara, Ayacucho. Miren la cantidad de muertos, ¿no? ¿Causados por quién? Causados por el ejército peruano, ¿no? Ejecuciones masivas, pues la guerra sucia del ejército contra Sendero. Al final, ¿no? No se sabía, ¿no? A ciencia cierta, si se habían logrado, ¿no? Golpear a Sendero o simplemente eran personas inocentes, ¿no? Hay muchas denuncias de esto, de gente que asegura que no había pruebas para esto y que lo que hizo el gobierno fue justamente golpear a personas inocentes. Así es. Creo que por favor prestemos atención a esta imagen. Miren, aquí tenemos a Polay cuando no es capturado. Este es Víctor Polay Campos. Ahora, otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que el golpe contra Polay y la creación de grupos paramilitares como el Grupo Escorpión y el Grupo Rodrigo Franco hicieron que los ataques subversivos se terminen incrementando, chicos. No solamente en la zona andina, en la costa, chicos. No solamente en la zona andina, sino también en la zona de la costa. Así es. Por ejemplo, en el año 89 se dan los primeros atentados en la capital, pero atentados directos. Por ejemplo, en el centro de Lima, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, se termina generando la explosión de un coche bomba. Imagínate. Del 89 al 90 hubo 6 apagones que Sendero había causado en Lima, en el centro de Lima, cercado de Lima. Hubo varios secuestros también en la capital, imagínate. A ver, Jara, ¿a qué te refieres? Ah, y bueno, también recuerda que una de las situaciones que debemos recordar es que en el año 89, después de un apagón, chicos, lo que ocurre es lo siguiente.
Se encontraron al día siguiente, al amanecer, en las calles de la avenida Colmena, allá afuera, ¿no? Donde está la sede central de la Universidad Federico Villarreal. En todos los postes se encontró colgados perros ejecutados. Mataron a perros y colgaron letreros al costado, ¿no? Y así ponían, ¿no? Así mueren los perros traidores de la patria, ¿no? Como una amenaza de Sendero, ¿no? En contra del gobierno. Así es. Entonces, estos son los hechos, por ejemplo, que van ocurriendo aquí. Miren aquí, esta torre de luz, miren, volada totalmente por una explosión por parte de Sendero. Era la forma de generar el terror, el miedo en la población, ¿no? En ese tiempo. Miren aquí, está cerca aquí, ¿eh? Esto es cerca, chicos. ¿Qué es esto, profe? Aquí en la avenida Grau, cerca del Hospital 2 de Mayo, miren. Un ómnibus que transportaba a los miembros del ejército peruano, de los húsares de Junín, que era la escolta presidencial del gobierno, los que cuidan el Palacio de Gobierno, ¿no? Termina sufriendo un atentado con una bomba. El auto se quema, el automóvil se quema y una explosión. Hay algunos sobrevivientes a esto, es cierto, pero la mayoría pierde la vida. Un atentado contra las personas que cuidaban al presidente, ¿no? A ese nivel había llegado, ¿no? El ataque subversivo de Sendero, ¿no? Aquí tenemos la imagen, ¿no? Color, le han dado color a esta imagen para recordar lo que ocurrió. Mira, uno de los sobrevivientes, mira a su compañero, el cuerpo destrozado aquí en el suelo, ¿no? Esto es lo que normalmente se vivía en ese tiempo en nuestro país, chicos, ¿no? Felizmente tú no naciste en este tiempo, ¿no? Imagínate lo que te hubiera tocado vivir, ¿no? Yendo al colegio APU y miras nada más una explosión, unos muertos, ¿no? Una persona muerta ahí con un letrero, ¿no? En el pecho, viva el Partido Comunista del Sendero Luminoso, al frente de tu colegio, imagínate. Profe, no, no, de verdad está hablando en serio. Estoy hablando en serio, chicos. El Agustino fue una zona donde se sintió con mucha pegada el movimiento de Sendero Luminoso. Así es. Igual que en Villa El Salvador. Ujú, así es. Ahora, por ahí, ¿no? Jara nos dice, profe, también ocurrió un hecho en el aspecto social, en Ventanilla, profe. Sí, hay un avión, el Fokker, que trasladaba, por ejemplo, ¿no? A los miembros del equipo de Alianza Lima, que se estrella, ¿no? También. Eso también ocurre en tiempos de Alan García, claro que sí, ¿no? Todo un equipo de fútbol, ¿no? Desaparecido. El caso también inconcluso, el piloto sobrevivió y desapareció. Imagínate, ¿cómo puede haber sobrevivido el piloto? Pero bueno, ¿no? Hay muchas interrogantes aquí, pero bueno, vamos a seguir avanzando, chicos. Miren, ante todos estos hechos de violencia, como le dije, el gobierno de García decidió combatir esto con más fuerza, ¿no? Ya sabes, los escuadrones de muerte. El más importante de todos es el Comando Rodrigo Franco, chicos. Ujú. Todos estos grupos tenían una sola meta, una lucha antiterrorista, no te olvides. Ujú. Aquí está, miren. Esta es lo que te dije, una noticia de reorganizar la fuerza policial, que es donde se organiza nuevamente la policía para colaborar con esta lucha. Pero todavía no se lograba algo muy importante, chicos. Algo que recién el siguiente gobierno va a lograr. Cosa, la colaboración de las comunidades campesinas a la lucha contra Sendero. Eso no se lograba todavía. Las comunidades campesinas no sabían diferenciar quién era el malo, entre el ejército o el propio Sendero, porque los dos generaban violencia. Los dos grupos generaban muertes, genocidios masivos, ¿no? Entonces, en muchas oportunidades, incluso la población veía a Sendero como a los que debería apoyar porque los militares eran demasiado abusivos. Para eso tienes que, por ejemplo, leer textos, por ejemplo, de Gorriti para conocer esto, o en todo caso, algo más fácil para ustedes, chicos, vean la película Boca de Lobo, una película peruana, Boca de Lobo, ya, que se ambienta en los años 80 todavía. ¿Ya? Boca de Lobo más o menos es inicio del gobierno de Alan. Y después hay otra película que se llama Paloma de Papel, que también es de los 80, fines de los 80. Es importantísimo que lo veas, para que entiendas, ¿no? Cómo Sendero captaba niños. Ujú. Ujú, ya está. Sí, Jara también, Madre Coraje es una película, pero
Esa está ambientada en los 90 y vamos a llegar a ese momento, ya vamos a llegar, ¿no? A ese momento también. Bueno, recuerda la cantidad de huelgas, ¿no? En el gobierno de Alan contra esta mala política económica que tomó el gobierno fueron innumerables. Por ejemplo, está la huelga de ollas vacías, ¿no? Las madres iban con sus cucharones y sus ollas, golpeaban con sus cucharones las ollas delante del Palacio de Gobierno y delante del Congreso, exigiendo al gobierno que haga algo, ¿no? Porque la gente se moría de hambre. Así es. Esto de las ollas comunes, por ejemplo, que se hacen en varias zonas por motivo, ¿no? De la crisis que se vive todavía en nuestro país generada por el COVID, has visto bastantes ollas comunes, ¿no? Eso se inicia en tiempos de Alan García. Ya te hablé, por ejemplo, ¿no? Que los mercados, las tiendas, por ejemplo, ¿no? Era común encontrar largas colas, ¿no? Ujú. Bueno, por otro lado también miren cómo era la vida en ese tiempo. Observen esta imagen. Ujú. Esta es una cola, por ejemplo, ¿no? A un centro comercial, ¿no? Imagínate, ibas con toda tu familia acompañada. ¿Por qué? Porque tú comprabas un producto y tu familiar compraba otro. Así era la única forma de poder abastecerse. En lo común encontrar en los diarios. ¿Bien? 75% de incremento en el precio de la leche, del azúcar, ¿no? Un 68%, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el pollo también, un 50% se va elevando el precio. Esto es de un día para otro. Y bueno, también es importante hablar del gobierno de Alan respecto a las obras, ¿no? Por ejemplo, en algún momento en la Universidad Federico Villarreal tomó pregunta de examen de admisión en qué gobierno se concluye la construcción de la represa de Gallito Ciego, y eso es en tiempo de Alan. Ujú. Además, durante la época de Alan se invirtió también dinero en los proyectos de irrigación que tú conoces. El proyecto Olmos en la pampa más extensa, ¿lo conoces? Y el proyecto Chavimochi para irrigar las pampas de Chao, Pirú, Mochi y Chicama, ¿no? Llevando agua de los ríos Santa, ¿m? Para llevar, convertir estas zonas que eran zonas áridas, ¿no? Zonas improductivas, en zonas agrícolas. Y bueno, también es importante que un grupo de ingenieros logre descubrir en Cusco el yacimiento de gas de camisea, pero para que se pueda aprovechar y utilizar este gas de camisea va a pasar mucho tiempo. Recién en el gobierno de Valentín Paniagua se iniciaría la explotación del gas de camisea, chicos. Así es. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, ¿no? Las políticas, ya te hablé, ¿no? El aumento de eh, a varios sectores, ¿no? De trabajadores. Por ejemplo, tenemos también el sector de los maestros. Por cierto, nadie quería ser maestro en ese tiempo, ¿no? Era uno de los trabajos menos remunerados, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Problema, vacío en la educación. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tratar de suplir la presencia de los maestros con otro tipo de personas. Aquellos que habían estudiado, por ejemplo, ¿no? En algunos institutos pedagógicos pasaban a ser maestros nombrados en el Estado. Aquellas personas que podían haber, por ejemplo, culminado sus estudios secundarios y se dedicaban a otro oficio y tenías carnet de lámpara, por ejemplo, también pasabas a ser maestro. Era muy fácil nombrarte como maestro en el Estado en ese tiempo, ¿no? Eso también genera una consecuencia, ¿no? La mala calidad de los maestros y por lo tanto, ¿no? Un bajo nivel educativo en nuestro país y que se mantiene hasta el día de hoy. Hay muchas personas que entraron aquí muy jóvenes y que todavía están aquí y que nunca tuvieron una buena capacitación. Soccer, ¿no? Ahí está. Eso en el año 87, no te olvides. Ujú. Y esto es lo más interesante, de repente te lo han contado en geografía también. Un grupo de científicos peruanos fueron enviados en el barco Humboldt a la Antártida. ¿Por qué? Porque se está por primera vez la inauguración de la base de investigación científica Machu Picchu. Chicos, ¿en qué isla? A ver, ¿en qué isla encontramos esa base? A ver, esa base de investigación científica, ¿en qué isla lo vamos a encontrar? Dime. En la isla Rey Jorge. Claro, muy bien, Farfán, excelente, claro. En la isla Rey Jorge, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Ujú, ya está.
No es San Jorge, ¿ah? Es Rey Jorge, ¿ya? Muy bien. Y bueno, miren por aquí, nuevamente llega a nuestro país, ¿quién? El Papa Peregrino, pues, Juan Pablo II, le llamaba, viajaba bastante, ¿no? Profe, ¿y ese avión? Ya sabes, es el Fokker, ¿no? Que trasladaba a la selección o al equipo de Alianza Lima. Miren por aquí, algunos de los jugadores de ese tiempo. Ujú, ujú, ahí está. Bueno, el equipo de Alianza Lima fue reforzado por varios equipos nacionales, sobre todo. La U, por ejemplo, terminó dándole parte de sus jugadores para formar un nuevo Alianza Lima, imagínate. Todo el mundo se solidariza con este partido. Y miren esta caricatura, que es algo muy importante. Mira, ¿qué es lo que dice? Oye, Rivas Dávila, este es mi índice de popularidad. Ujú, miren, preguntándose a Alan García, 48,6%. Y mira lo que le responde. Esa es la inflación de abril, señor presidente. Ujú, ¿te das cuenta? ¿No? Obviamente, el desastre económico que vivía el gobierno de Alan generó un rechazo total de la población. Ahora, a 21 días de terminar su gobierno, chicos, a 21 días, ujú, se termina generando una fuga del penal de máxima seguridad en San Juan del Gancho. ¿Quién escapa? Víctor Polay Campos. Ujú, no te olvides, Víctor Polay Campos. ¿Sí? ¿Quién era Víctor Polay Campos, chicos? Se había mencionado. A ver, uno de los golpes más grandes que había dado Alan García al terrorismo en nuestro país era su captura, pero faltaban 21 días para que termine su gobierno y ¿qué pasa? Una tremenda fuga de un penal de máxima seguridad, ¿puedes creerlo? Así se llamaba, penal de máxima seguridad. Pero ¿cómo habían logrado escapar? Por un túnel construido desde la parte externa del penal de un edificio, de una vivienda continua al penal, que justamente daba a la celda de Víctor Bolay Campos y de algunos miembros de su agrupación. Pero ¿cómo pudieron haber hecho? Un día antes de esto, había una pollada, chicos, una tremenda pollada. Ya sabes cómo era la música en ese tiempo, ¿no? Una chicha, la cumbia, sonaba. Entonces, los policías, ¿no? Del INPE se preguntaban, oye, polla, ¿no? Otros decían, no, déjala ahí, pues es normal, una pollada, además es pro salud, ¿no? Era pro salud supuestamente para una señora, ¿no? En verdad, esa pollada simplemente es una fachada, porque la bulla de la música ocultaba en verdad el trabajo que se estaba haciendo en el túnel. Pero es ilógico, chicos, que se hayan podido escapar de esta prisión así de fácil. No solamente se huyó Polay, varios miembros de su organización escaparon. Las noticias empezaron a llover de críticas al gobierno de Alan. ¿Acaso el gobierno aprista está regalando la libertad a su ex compañero del APRA, a su ex compañero de Juventud Aprista, porque habían estudiado juntos? Había mucha suspicacia de esto. Ahora, cuando muere la madre de Polay, esto fue 2014, 2015, más o menos, chicos, no me acuerdo bien, ¿no? Y tenía mucha cercanía a varios profesores de la Villarreal, que eran apristas. Entonces, delegado, ¿no? de base allá en la villa, eh, me invitan a Campo Fe, ¿no? En Huachipa, y habían cercado todo. Era una especie de entierro privado, ¿no? Yo iba acompañando a una delegación de profesores de la universidad y no vas a creer lo que observé. Aparecieron jóvenes encapuchados, ¿no? Con la pañoleta que utilizaba normalmente el MRTA, armados, y dispararon, ¿no? Tres ráfagas de fuego al cielo, despidiendo a la madre de Polay. ¿Te das cuenta? La mamá era prista. Polay era también exaprista, pero había integrado la universidad. Entonces, nadie dijo nada, ¿no? Nadie tampoco quise preguntar, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta de que en verdad hubo mucha cercanía entre el MRTA y el APRA. Al menos en los altos estándares se puede apreciar eso. Ahí está, pero bueno, ¿no? Eso les cuento ahí a ustedes, porque obviamente fui, ¿no?
estuve presente dentro de esa ceremonia, ¿no? Y eso fue hace poco, ¿eh? Fue 2014, 2015, más o menos. Fíjate. Entonces, por ahí hay algo, ¿no? Puede ser que el gobierno haya participado en la colaboración de la fuga de este personaje. Así es. Mucha casualidad, ¿no, chicos? Muy bien. A ver, sigamos. Ahora vamos al año 90 y el año 90 empieza una nueva etapa de nuestra historia, el Fujimorato. En las elecciones de 1990 se debería elegir a aquel personaje que debería sacar al país del desastre económico que nos encontrábamos y también terminar, ¿no?, con estos problemas del terrorismo en nuestro país, que cada vez va expandiéndose y que había llegado incluso ya a la capital de nuestro país. Entonces, las elecciones del año 90 son unas elecciones bastante complicadas, chicos. ¿Por qué? Porque primero que nada debemos entender que hay una crisis de los partidos tradicionales. Profe, no entiendo. Acuérdate, hay una crisis de los partidos tradicionales. Acción Popular, el PPC, ¿no? Eran partidos que se les había dado la oportunidad de dirigir la política del Perú en más de una oportunidad. Los peruanos no tenían fe en esos partidos. En el 85 habían confiado en un partido tradicional que nunca había llegado al poder, el APRA. Y mira lo que había generado el APRA, un desastre total en el gobierno, sobre todo cuando tomamos en cuenta las reformas económicas. Entonces había una crisis, ¿no?, en general en los partidos tradicionales. Y eso se había visto reflejado un año antes de las elecciones presidenciales en el 90. Cuando hubo elecciones en el año 89 en la alcaldía de Lima, ¿sabes quién ganó? No ganó un militante de Acción Popular, tampoco del APRA, tampoco del PPC, gana Ricardo Belmont. Pero, ¿qué tipo de político? Político, ese no estaba en política. Ricardo Belmont era un empresario que incluso tenía su canal, ¿no? Y tú lo debes conocer porque ha estado presente también en el último proceso, ¿no?, del proceso electoral. Este personaje con su carácter, ¿no?, y su discurso xenofóbico, ¿no?, no pasa desapercibido nunca, ¿no? Pero ese personaje no era nadie en la política, chicos. Como empresario, pocos lo conocían. ¿Y cómo llegó a la alcaldía de Lima? Eso demostraba la aparición de los llamados outsiders en la política. ¿Qué significa? El outsider es un personaje que nunca ha tenido presencia en la política, pero que aparece de pronto, nadie cree que él va a ganar y llega a la presidencia de forma inesperada. ¿Por qué? No porque tenga tanta simpatía con el pueblo, sino porque el pueblo desconfía de los otros grupos políticos y está cansado de lo mismo en la población y opta por un personaje desconocido en la política. Eso le había pasado a Ricardo Belmont en el año 89, en la alcaldía de Lima, chicos. Pero y eso es importante, claro. En el año 90 va a pasar lo mismo. ¿Con quién? Con Alberto Fujimori. Pues. Alberto Fujimori va a ganar las elecciones y él va a ser un desconocido en la política. Claro. Vamos a hablar del primer gobierno entonces de Alberto Fujimori, del año 90 al año 95. Las elecciones presidenciales de 1990, chicos, llevaron a la segunda vuelta a estos dos personajes. ¿Quiénes son? El primero, a la izquierda, personaje totalmente desconocido en la política. Ingeniero agrónomo de ascendencia japonesa. Era profesor de la Universidad Agraria de La Molina, había sido también rector de la universidad en algún momento, había sido presidente de la Asamblea de Rectores, ¿sí? En el aspecto educativo tenía cierto nombre, pero en la política nadie lo conocía, chicos. Y el otro personaje, ¿quién es? ¿Quién es el otro? El que está a la derecha, chicos. Lo conoces, ¿no? Ahora con más canitas, ¿no? Pero todavía está vivo. Reconocido a nivel mundial gracias a su trabajo literario. Periodista, escritor, ¿no? Premio Nobel del Perú. Ya, pues no te pases. Dime, ¿cómo se llama? Mario Vargas Llosa. Claro, Leva. Llosa se lanzaba a la política también. Aquí. Los dos pasaron a segundo. Uno de ellos tenía una agrupación en su momento. El Cambio 90 era el grupo político que encabezaba Fujimori. Ahí está su eslogan, ¿no? Miren, el Cambio 90. Y el eslogan, ¿no? El siguiente eslogan, estas escaleras eran del FREDEMO, del Frente Democrático, ¿no?, y de Mario Vargas Llosa. El FREDEMO
en verdad era una organización, una agrupación política que estaba conformado por tres grupos aquí. Por un lado tenemos al Movimiento Libertad, que Llosa había creado para oponerse al intento de la estatización de la banca por Alan García, Acción Popular, el partido que había encabezado Belaúnde en sus dos veces, ¿no?, campañas electorales, y el PPC, el Partido Popular Cristiano, un partido fundado por Bedoya Reyes, estaban aquí. Y por primera vez en la historia, chicos, hubo elecciones presidenciales en ese momento. Por primera vez en la historia hubo elecciones presidenciales. Claro, a ver, profe, y en esas elecciones presidenciales, y esto está, chicos, en YouTube, lo pueden ver, ese debate presidencial por primera vez en la historia, en una segunda vuelta. Debate presidencial, el primer debate presidencial de la historia. Un debate que no fue tan decente que digamos, ¿no? Un debate donde, por ejemplo, ¿no?, cada uno terminaba dando su punto de vista. Y bueno, ¿no?, en el aspecto de la subversión, el problema de la subversión, ambos decían que en su gobierno iban a aplicar mano dura para combatir a Sendero Luminoso y a Lema Botea. En el aspecto, en el aspecto económico, Fujimori anunciaba que estaba dispuesto a aplicar reformas progresivas y así poco a poco saldríamos de la crisis económica. Llosa, por otro lado, decía, en mi gobierno, ¿no?, y de ser sincero con todos ustedes, la única forma de sacar al Perú de la crisis es aplicando un shock económico. ¿Qué significa eso? Una subida de precios brutal en la economía para poder así estandarizar los precios con la inflación y acabar con la inflación. No había otra forma. Esto iba a golpear a todos económicamente. Los peruanos se asustaron por la propuesta de Llosa. La mayoría decidió optar por la propuesta de Fujimori. Mi gobierno no habrá shock, solamente reformas progresivas, dijo. Honradez, tecnología y trabajo. Con eso saldremos de la crisis. Así decía Fujimori. Al final, la mayoría dio su voto a favor de Fujimori. Y así ganan las elecciones. ¿Ya? Les aconsejo que vean ese debate presidencial, por favor. No es ni 10 minutos que dura. Así que búscalo ahí en YouTube, por favor, después de la clase, mientras estás almorzando, para que veas, ¿no?, cómo se atacaban directamente, ¿no? Uno se quejaba de la administración que tuvo Fujimori en la Universidad Agraria, ¿no? ¿Qué le pasó a las vacas? ¿Por qué producían menos leche, no? Porque Fujimori decía que vamos a incrementar la producción agrícola y ganadera, y yo se le criticaba, no, oye, si cuando tú fuiste rector, las vacas, cuando iniciaste tu cargo de rector, cada vaquita daba tantos litros de leche. Cuando terminó tu cargo como rector, cada vaca daba casi la mitad de la producción de leche. ¿Qué les hiciste a las vacas? ¿Qué pasó con esas vacas, ingeniero Fujimori? Bueno, el otro también, Llosa prometía acabar con el consumo de drogas. Uh-huh. Y Fujimori le dice, pero si tú confesaste hace algunos años que de joven consumiste droga, ¿cómo es posible que una persona que consumía droga, ¿no?, en su juventud, dirija al país y quiera acabar con eso? Así, así de fuertes eran estas críticas. Bueno, te aconsejo que lo busques, ¿ya? Miren, aquí está, ese es el momento en que termina el debate presidencial, pero los dos están en la estrechón de manos. Uh-huh. Se lleva a cabo el proceso electoral y gana Fujimori, pues. Aquí está la victoria de Fujimori. Miren, el chino había logrado la victoria. Aquí está el momento de la celebración. Uh-huh. Y bueno, hablemos de Fujimori en el aspecto económico. Primero que nada hay que conocer qué tipo de modelo económico sigue. Él va a seguir la chicos. Así se va a llamar su política. Ojo, Belaúnde, ortodoxo. Alan, heterodoxo. Fujimori, neoliberal. Recuerden qué pasa en el mundo en ese tiempo, 1990. Se está dando la crisis del bloque socialista, la Unión Soviética está entrando en crisis, se dio la reunificación alemana en ese contexto, ha caído el muro de Berlín un año atrás, por lo tanto, la política neoliberal de los Estados Unidos está triunfando y Fujimori apuesta a esto. Ahora, Fujimori también señalaba, ¿no?, de que nuestra economía debería levantarse, no solamente continuando el vínculo económico con los Estados Unidos, sino Fujimori señalaba de que hay tigres en el Asia. Los tigres asiáticos son nuestra clave del éxito. No entiendo. Fujimori aseguraba que él podía
vincular nuestra economía a la economía de los tigres del Asia. Profe, ¿qué son los tigres del Asia? Los 5 países con economías más grandes en ese tiempo: China, Singapur, Tailandia, Corea del Sur y Japón. Entonces, ¿qué pasó? Fujimori sale vencedor en las elecciones del 90, todavía no asume la presidencia, todavía está Alan hasta el cambio de mando, sabes eso, en el 28 de julio, y Fujimori ya iba haciendo viajes. ¿Qué viajes? Habló con el emperador de Japón y firmó los primeros acuerdos de comercio con Japón. Firmó, bueno, también viajó a entrevistarse con los presidentes del FMI, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué? Para pedirles que por favor nos terminen perdonando los intereses de nuestra deuda y comprometiéndose a pagar la deuda que tenía. Yo podré pagar en mi gobierno la deuda, pero no voy a poder pagar los intereses. ¿A ustedes qué les conviene? Que se les pague la deuda, ¿sí? No importan los intereses, importa que les cumplan el pago. Y bueno, eso fue el pedido de Fujimori. Al final esto va a tener resultado y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero bueno, quiero que saques tu cuenta. 28 de julio asume la presidencia Fujimori, 28 de julio del 90. Mira, 28 de julio, mira lo que pasa unos días después. ¿Sí? 11 días después, el 8 de agosto de 1990, el ministro de Economía de ese tiempo, Carlos Hurtado Miller, aquí vemos en esta imagen, ¿sí? ¿Sí? Rompiendo totalmente la propuesta que Fujimori en su campaña electoral. ¿Qué había dicho Fujimori? Mi gobierno va a haber un ajuste drástico, pero sin shock. Falso. Total, totalmente falso. Recuerda, se aplicó el shock económico. Salió el ministro de Economía, Carlos Hurtado Miller, ante la prensa. El precio del azúcar, el precio de la harina es tanto. Y después dijo, el gobierno ha tomado la decisión de aplicar el shock económico. Y luego se puso a leer, el precio de la leche será este, el precio del aceite será esto, mañana. Y eso, chicos, eso fue un golpe duro en nuestra economía. De un día para otro se anunciaba de que el precio de los productos de primera necesidad iban a elevarse considerablemente, chicos, en más del 60% de su valor. Entonces, imagínate la locura de ese tiempo, ¿no? Imagínate qué tenían que hacer las personas. Tenían que acomodar lugar, comprar productos ese día, porque al día siguiente sería prácticamente imposible adquirir esos productos. Así de duro fue esta crisis, chicos. Así de duro. Bueno, al final, al poco tiempo después de la aplicación del shock, de la eliminación, por ejemplo, del dólar MUC, de la eliminación de los subsidios, y bueno, además de esto, de reducir los aranceles al comercio externo, logró Fujimori con todo esto sacar al Perú de la hiperinflación. En 2 años, chicos, para 1992, la inflación había llegado al 135%. ¿Qué significa? Nada comparado a la hiperinflación que nos había dejado Alan. Fujimori había logrado esto. Obviamente, el cambio de monedas también juega un papel importante en ese tiempo. Fujimori establece en 1990 esta moneda en nuestra economía, el nuevo sol, que actualmente ya no se llama nuevo sol, hoy se le llama simplemente el sol, ¿verdad? Así es, el nuevo sol deja de circular o empieza a circular en nuestra economía sustituyendo al INTI, que estaba totalmente devaluado. Con esto, con la disminución de la hiperinflación, Fujimori había logrado que el Fondo Monetario Internacional nos califique como un país elegible, elegible. ¿Qué significa? El Perú puede ser elegido para invertir, puede ser elegido también para prestarle dinero. Nuevamente se reinsertó entonces a nuestro país en la economía mundial. Unos años después de esto, para 1993,
El gobierno de Fujimori toma en práctica esto, chicos, las privatizaciones, la política de las privatizaciones durante su gobierno. Esto lo hace otro personaje, esto ya no es Carlos Hurtado Miller, es el otro ministro de Economía que tuvo Fujimori que se llama Carlos Boloña. Carlos Boloña es importante porque él impulsa esta política de privatizaciones. ¿Qué significa eso? Que el Estado se va a poner a qué? A vender las empresas públicas. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Las empresas que estaban bajo control del Estado fueron vendidas en ese tiempo, chicos, a capitales privados, ya sean nacionales o extranjeros. El caso más notable, por ejemplo, fue el de la Compañía Nacional de Teléfonos. Esa Compañía Nacional de Teléfonos fue vendida a una empresa española, Telefónica de España. De repente te suena el nombre, ¿verdad? Te suena el nombre de repente. Ujú. Bueno, en ese tiempo empezaban a circular, es cierto, chicos, en nuestras calles, los famosos diarios chicha. Hay que tomar énfasis a esos diarios chicha, como por ejemplo, Ojo, Ajá, ¿no? De repente has escuchado de la yuca, la papa, Chuculún, había un diario que se llamaba así, imagínate. Pero es que esos diarios, sí, esos diarios eran baratos y bueno, tenían ahí noticias asombrosas, ¿no? Profe, ¿qué noticias? Por ejemplo, ¿no? Avistaje de ovnis en el sur de Lima, ¿no? Algo así, ¿no? Testigos aseguran no haber tenido encuentros, ¿no? Con seres de otro planeta. Pero también, cuando se vendió la empresa telefónica, aparecía una portada en plano donde decía, ¿no? Fujimori ha recuperado el rescate de Atahualpa, imagínate eso. O sea, le hemos vendido a un precio tan alto nuestra compañía nacional de teléfonos que el Perú ha recuperado todo lo que los españoles saquearon en la época de la invasión. Era algo exagerado, obviamente, estas noticias. Eran noticias totalmente exageradas. Así es. Esos diarios servían, ¿no? Al gobierno como cortina de humo, para obviamente confundir a la población, ¿no? Para que la población no se entere de lo que en verdad se terminaba manifestando en nuestro país. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, cuando se habla de la política interna, una de las medidas de repente más importantes del gobierno de Fujimori fue el autogolpe de Estado, chicos. El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció la disolución del Congreso de la República, ¿no? La intervención en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en otros organismos más. Fujimori aseguraba que el golpe de Estado estaba justificado por lo siguiente: el Congreso es un Congreso de oposición que no me deja a mí trabajar, no me deja tomar las medidas que yo necesito tomar para combatir el problema de la subversión. Para poder acabar con el problema de Sendero Luminoso y la MRTA, debemos tomar medidas duras. Y este Congreso no me deja a mí trabajar en esto. Por eso es que da el autogolpe de Estado, cierra el Congreso y termina denominando a su gobierno como el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Ahora, la pregunta, chicos, es, ¿ese golpe de Estado fue aceptado o no por la población? ¿Qué opinas tú? ¿Ese autogolpe de Estado de Fujimori fue aceptado o rechazado por la mayoría de la población? La mayoría de peruanos, chicos, aceptan el golpe de Estado. Ujú. Sí, aceptan el golpe de Estado. Ojo con esto, ¿ah? A fines de año, Fujimori decide convocar al establecimiento de un nuevo Congreso Constituyente, cuya función principal era, chicos, crear una nueva constitución. Ese Congreso Constituyente que se había establecido, ¿no? Tenía entre la mayoría de sus miembros a quién, a militantes de Cambio 90 y de Nueva Mayoría. Sí, había una gran cantidad de miembros del Cambio 90 y de Nueva Mayoría ahí. Así es. Ahora, una de las cosas que también debemos tener presente, chicos, nosotros, es que en el año 93 se termina promulgando la constitución de ese año, constitución que fue ratificada obviamente por un referéndum. Ojo,
Hubo un referéndum donde se le preguntó a la población, ¿estás de acuerdo con la creación de esta nueva constitución? Y las personas tenían que votar sí o no. Al final ganó el sí. Por lo tanto, fue aprobada mediante referéndum popular. Esta constitución tenía una ley que era la principal, la ley novedosa en este tiempo. ¿Cuál, profe? La reelección presidencial inmediata. Esta ley le va a permitir a Fujimori ser reelegido 2 veces durante todo este periodo de gobierno. Eso lo vamos a ver nosotros la siguiente semana. Fujimori va a ser reelegido en el 95 y en el 2000 también. O sea, fue 3 veces consecutivas elegido presidente del Perú. Aquí lo vemos en la imagen a Fujimori en el momento en que anuncia el golpe de Estado. Con esa famosa frase, ¿no? De disolver. Y aquí vemos las imágenes, ¿no?, de los tanques, por ejemplo, en el Congreso de la República en ese momento, ¿no? Y aquí tenemos a Fujimori acompañado de quién. ¿Quién es este hombre que se encuentra a la izquierda de Fujimori, chicos? ¿Quién era? ¿Qué participación tenía en ese tiempo en el gobierno peruano? ¿Cuál era su función? A ver, ¿lo conoces? ¿Lo conoces, muchacho? Claro, muy bien, Leva. Es Vladimiro Montesinos, asesor presidencial del gobierno. Ahí está. Él era el cerebro del gobierno de Fujimori, no te olvides. Aquí lo tenemos a Fujimori con la Constitución del 93. Ahora, hemos visto los cambios políticos y ahora vamos a ver cómo esto se refleja en el aspecto social. Miren a esta mujer. ¿Alguien sabe quién es? Por ahí Jara debe conocerlo. A ver, Toledo, ¿conoces? ¿Conoces quién es ella? Aquí también la tenemos, miren. Ujú. A ver, ¿quién es? Su nombre es María Elena Moyano. María Elena Moyano. ¿Cómo te vas a olvidar el nombre, Bujara? Conoces la película sobre ella, pero te has olvidado el nombre. María Elena Moyano, lideresa de mujeres en Villa El Salvador, chicos. Ujú. Ella dirigió, por ejemplo, los comedores populares en Villa El Salvador, comedores de madres, ¿no? Villa El Salvador. Es una mujer muy luchadora, ¿no? Luchado sobre todo por los derechos de la mujer en la sociedad, por los derechos también del menor, y se opuso a Sendero Luminoso en su distrito. Sendero Luminoso le pidió que ella colabore con la organización, que le dé espacios, por ejemplo, como el local comunal, para que Sendero pueda captar a más miembros en el distrito. Ella se opuso. Dijo, no, Villa El Salvador, el pueblo de Villa El Salvador, está en contra de Sendero. Anunció su lucha contra Sendero de forma pública y obviamente las represalias contra ella llegaron, pues, atentados contra ella, contra su familia, ¿no? Contra su propio hogar, intentaron quemar su casa, ¿no? También intentaron también detonar parte de su edificio. Al final, ¿qué pasa con ella? Llega un momento en el cual el gobierno le prestó incluso eh, apoyo, ¿no? Incluso ella iba a viajar a España, y en el momento en que se está prácticamente marchando, le dejaron en su casa una tarjeta de una pollada para que, para que ella colabore. Y como ella era muy cercana a las mujeres, se acercó a colaborar, eh, y bueno, no está dentro de la pollada. ¿Mm? Sus hijos estaban jugando afuera en una especie de pampa, ¿no? Ahí en Villa El Salvador. El chofer, que era su seguridad, estaba también afuera, no entró con él. Al final lo matan al seguridad, los senderistas llegan ahí. Y bueno, Marilena Moyano le pregunta a la dueña de la pollada, ¿no? La dueña de la pollada le dice, no, Marilena, qué bueno que estés aquí, ¿no? Yo pensé que estabas de viaje, ¿no? ¿Cómo te enteraste? Dice, pero ¿cómo me enteré? ¿Tú no me dejaste esta tarjeta para la pollada? No, yo no he sido. Y era una trampa. Al final Sendero había logrado engañarla, entraron ahí con armas, la acribillaron. Al día siguiente, bueno, unas horas siguientes, ¿no? Se demoró bastante la policía en llegar.
y encontraron su cuerpo, 2 kilos de su cuerpo esparcido. Entonces, ¿por qué 2 kilos? Porque después de disparar, ¿no? Le colocaron dinamita debajo de su cuerpo y volaron. Así es. Eso fue en 1991. Sendero, ¿no? Acabó con Marilena Moyano. Ahí está. Aquí hay otra imagen de ella. Ahí está. Las planas del diario en ese momento. Tu muerte nos une contra el terrorismo. Sendero mostró, ¿no? Una lucha más dura en el Perú, pero también distritos de Villa El Salvador y otros distritos de Lima se unieron contra el accionario de Sendero Luminoso. Así es. Bueno, esta otra imagen también nos muestra algo que estaba ocurriendo durante esos años en el gobierno de Fujimori. Profe, ¿qué es esto? Chicos, algo que el gobierno actual ha puesto de moda, ¿no? Sí, ha hecho mucha propaganda, ¿no? ¿A quiénes? ¿Quiénes eran estas personas, ah? Profe, estos son senderistas, ¿verdad? No, no son senderistas, chicos. Atrás vemos un avión del ejército. Estas son armas del ejército, pero están usados ¿por quién? Por las comunidades campesinas. Estas son las famosas rondas campesinas o los comités de autodefensa, chicos. Aquí se van formando los ronderos. ¿Quiénes son los ronderos? Son personajes de las comunidades andinas que trabajan en su lucha junto contra el sendero, chicos. Por primera vez el ejército y las comunidades campesinas van de la mano en esta lucha contra el sendero. Entonces, ahí, por ejemplo, juega un papel muy importante la campana de la iglesia. Las campanas de las iglesias de cada comunidad eran sonadas ya no para misa, chicos. El sendero estaba atacando, estaba a punto de atacar a la comunidad. Esas campanas alertaban a los ronderos quienes salían a la defensa de la comunidad. Así se lucha en la zona andina contra el sendero. No solamente es el ejército, no solamente la policía, sino que las rondas campesinas juegan un papel muy importante. No te olvides, se llama comités de autodefensa. Al mismo tiempo, miren, en el año 92, ¿qué es lo que ocurre aquí? En la zona de Barrios Altos, en una pollada, el grupo Colina, un grupo integrado por varios elementos de las Fuerzas Armadas del Perú, y bajo la dirección directa de Fujimori, terminan generando la muerte de 14 personas en Barrios Altos, entre ellos un muchacho, un niño, miren, disculpen, son 16 personas, no son 14, entre ellos un niño de 9 años de edad cuya madre llora, ¿no? Y acusa al gobierno de haber hecho esto. Una medida bastante dura de parte del gobierno de Fujimori, chicos, pero ¿por qué el grupo Colina, por qué el gobierno actuó de esa manera? ¿Qué pasaba en esa pollada? El gobierno aseguraba de que la pollada simplemente era una fachada porque aquí se estaba organizando un ataque directo contra el gobierno. Y por aquí tenemos otro de los casos que también se dieron en ese tiempo. ¿Qué es esto? El caso de estudiantes, ¿no? 9 estudiantes y un maestro en la Universidad de La Cantuta. Después de que los militares de Gruna llegaron, los llevaron a la parte más alta de la universidad, pegado al cerro, los acribillaron y luego los enterraron en fosas comunes. Y aquí se está encontrando, ¿no?, los restos de ellos. Ahora, hay muchos, yo también estudié en La Cantuta, así que yo conozco muchos profesores que fueron compañeros, ¿no?, en su momento de estos alumnos. Y ellos aseguraban de que cercanía al sendero había, de que habían varios de ellos que estaban dentro del sendero también, ¿no? Asegurar, pero la forma de actuar del gobierno, esa es la que no se debe compartir, chicos. Este tipo de acciones no se deben compartir, ¿no? Así es. Recuerda que los causantes de estos dos hechos son el grupo Colina. Después de todas estas acciones, se logra un golpe muy certero del gobierno de Fujimori contra Sendero, chicos. La captura de su líder, Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, y aquí tenemos la fotografía en el momento en que lo capturan en su casa en Surquillo el 12 de septiembre del 92. La llamada Operación Victoria logra su cometido. Le habían hecho seguimiento, habían logrado, ¿no?, dar con la ubicación de 2 casas donde él había estado. Cuando estaban a punto de golpearlas, cuando golpearon la segunda casa, un día antes ya había escapado, se había mudado a Abimael Guzmán. Antes de estos golpes, sobre todo antes del golpe de la segunda casa, la policía
¿no? La DINCOTE, la División contra el Terrorismo, que es la división de la policía encargada de estos chicos, no sabía con certeza si Abimael Guzmán estaba en Lima, o estaba en el extranjero, o estaba en la zona andina. A él no se sabía nada desde fines de los 80, imagínate. No se sabía cómo era. Nunca había aparecido como figura pública, ¿entiendes? Era como una leyenda viviente. Todo el mundo decía, Abimael debe estar en el extranjero, ¿no? ¿Qué va a estar aquí en el Perú cuando se encuentra en Lima? Cuando golpean la segunda casa encuentran propaganda del partido. Propaganda del partido, sí. Encuentran, por ejemplo, un video, los altos mandos se terminan reuniendo y vieron que todos se posaban en fotos y en medio se ubicaba este personaje. Entonces fue así como reconocieron a Abimael Guzmán y a todos sus cambios. Así es. Se golpea la tercera casa en Surquillo y encuentran ahí una pareja de jóvenes, había 5, se había alquilado esta gran casa. Y en el segundo nivel estaba Sendero, digo, Abimael, líder del Sendero, y también su esposa. Ahora, día tras día hicieron seguimiento a esta casa, chicos. Es, la operación o el sistema mediante el cual la policía logra la captura de Abimael es el rastrillaje. ¿Qué significa eso? Capturas identificas a un miembro de Sendero y no lo capturas. No es que tengas que capturar para investigar, no. Investigas para capturar. Esa era la idea de la policía. Cambiar todo. Antes, ¿qué se hacía? Se encontraba, tú eres sospechoso de ser senderista, te capturaban a ti. Te trataban de hacer hablar, hasta le cortaban los dedos, chicos, porque eso es lo que ocurría, pero este militante de Sendero nunca delataba a sus compañeros. Sendero tenía mucha lealtad entre sus miembros. Entonces, ¿qué hicieron? No, mejor no lo tenemos identificado. Pepito es senderista, entonces no hay que capturar, hay que hacer el seguimiento. Porque este Pepito nos va a llevar donde otros militantes de Sendero. Y así se generaba una telaraña, se generaban, por ejemplo, varias personas que estaban siguiendo, se hacía seguimiento a todas ellas y algunos de ellos lo llevarían a la policía con el gordo cachetón. Así le llamaban a Abimael, gordo cachetón. Hasta que así se logró identificar la ubicación, ¿no? Hicieron seguimiento a la casa, no sabían si golpearla, pero había algo muy llamativo. Un día, bueno, en la noche, un cierto día, cuando llegaba a la casa el dueño, su esposa abría la puerta, salían todos sus alumnas de clase, porque era profesora de ballet, ¿no? Saludaba a su esposo, cerraban la puerta y justo cuando se cerró la puerta en el primer piso, en el segundo piso se encendió una luz. Entonces, eso demostraba de que no solamente la pareja vivía en la casa, sino que habían, ¿no?, a alguien más o algunas personas más aquí. Se golpea la casa y se logra con éxito la captura. Unas semanas después de esto, también se logra la recaptura de Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Así es como habían dado fuerte golpe al terrorismo. Y aquí lo vemos a Polay capturado por segunda vez, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Miren por aquí también la situación de la Universidad de San Marcos en este tiempo. Miren aquí. Este es San Marcos, en este tiempo. Miren todas las pintas de Sendero. Esta es la Universidad de San Marcos. En el 92, bueno, en el 93, chicos. Porque en el 93 ya la policía interviene en San Marcos hasta el año. Aquí vemos un miembro de la policía. Y miren cómo era, ¿no? Esta es la Facultad de Derecho de San Marcos, la que está a la derecha. La de la izquierda es la Facultad de Ciencias Sociales. San Marcos era uno de los principales centros, ¿no?, donde Sendero captaba, bueno, tenía una gran cantidad de cuadros filtrados. Durante este tiempo también estalla un conflicto contra el Ecuador, chicos. La guerra contra el Ecuador se termina desarrollando. Aquí tenemos imágenes, ¿no?, de los momentos del conflicto. Y miren aquí tenemos junto al ejército peruano ahí en la frontera con el Ecuador. ¿Quién es ese personaje? El que está de jean. Es el propio presidente. Miren, Fujimori, ¿no?, presente ahí las acciones militares, ¿no?
en el norte. La guerra del Cenepa había estallado, chicos. 1995, un conflicto contra el Ecuador. El conflicto no termina en el primer gobierno de Fujimori, terminará en el segundo conflicto, en el segundo gobierno, en el año 98. Pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Recuerden, el motivo de este conflicto es la ambición ecuatoriana por el control de territorios al norte del Perú. El Perú trata de defender su territorio, estalla el conflicto y ahí es donde termina el gobierno de Fujimori. ¿Se debería convocar elecciones para elegir a un nuevo candidato? Sí. En el año 95 se presentan dos grandes candidatos. Por un lado, Alberto Fujimori, el presidente, haciendo uso de la reelección presidencial, y por otro lado, aquí tenemos al secretario general, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, un político de mucho renombre. Pero bueno, ya veremos la siguiente semana quién salió vencedor en este proceso, ¿no? Ujú. Así es, chicos. Aquí nos vamos a quedar. ¿Está? Muy bien, a ver. Eh, tenemos que trabajar también con el material de preguntas, chicos, antes de irnos, al menos unas 5. Ujú. Ya está. Muy bien. A ver, empecemos. Empecemos por aquí, a ver. Dice, se declara un aumento de sueldos en los maestros, empleados públicos y trabajadores. Se congelaron los precios de todos los servicios, de los alimentos básicos también. Se aumentó el sueldo mínimo. Se creó el fondo para otorgar incentivos industriales con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo y el aumento de la producción. Ujú. Por ese plan económico, el sector manufacturero creció en un 18.6% y el comercio en un 30%. Medidas económicas señaladas corresponden al primer gobierno aprista y se enmarcaron dentro de un modelo llamado, a ver, ¿qué tipo de modelo es este, chicos? A ver, ¿qué tipo de modelo económico viene a ser este? Claro, sí es, obviamente el gobierno aprista, su modelo económico es, ujú, a ver, dime, ortodoxo, ya, a ver, no, no es ortodoxo, a ver, es un tipo de modelo keynesiano, es un keynesianismo popular o modelo heterodoxo. Ujú. Nos dice, cuando Alan García llegó en 1985, llegó al gobierno en 1985, generaron muchas expectativas sociales, pues el partido de mayor tiempo en su vida en el país pudo por fin cristalizar su objetivo de dirigir el Estado, sumándole a ello la capacidad de gran oratoria de líder de dimensión. Sus primeras medidas fueron el incremento sustancial de los salarios de los trabajadores públicos y el control de precios de los productos de primera necesidad. Ujú. Muy bien, Colán, mediante el subsidio. Si fue el lado de la población, en menos de 2 años, los estragos de estas medidas generaron graves problemas económicos. Las medidas que tomó el gobierno aprista eran una muestra de, a ver, ya, a ver, está. ¿Encontraste la respuesta? No puede ser la C, ¿verdad? No habían inmensas reservas, obviamente estábamos en crisis. Había fortaleza en nuestro mercado interno y el incremento del consumo, más bien todo lo contrario, estábamos en crisis. No puede ser tampoco la D. La necesidad de obtener respaldo en las elecciones municipales, no. La medida que toma el gobierno para tener respaldo al APRA en las elecciones municipales fue el proyecto del tren eléctrico. Todas estas medidas lo que nos muestran es un populismo de parte del gobierno y el intervencionismo del Estado. Recuerda, este intervencionismo del Estado se llama keynesianismo popular o modelo heterodoxo. Ujú. Mira, aquí están las medidas heterodoxas, muy bien, Colán, en el primer gobierno aprista ocasionaron un problema económico interno.
que fue, a ver, a ver, la expulsión del sistema financiero internacional, claro. Ningún organismo mundial nos quería prestar dinero, obviamente. Nos calificaron como un país inelegible. La reducción de la deuda externa, no, más bien se incrementa la deuda externa. Un fenómeno hiperinflacionario también, obviamente, ¿no? La respuesta, ¿cuál sería entonces aquí? Aquí tendríamos un problema económico interno fue, dice, un problema económico interno. Ah, ya, claro. Ujú. Si dice un problema económico interno, no puede ser la uno. ¿Por qué? Porque esto es parte de un problema económico también internacional. Claro, la respuesta sería solo tres. ¿Das cuenta? Aquí la respuesta sería solo tres. Cuatro. Después de la victoria aprista en las urnas, un anuncio del presidente García en su discurso del 28 de julio de 1987 declaró una medida económica que traería hondas repercusiones en el sistema financiero nacional. Esta proponía estatizar la banca. Tal anuncio trajo como consecuencia en el plano político interno, a ver, ¿qué pasó cuando él anunció estatizar la banca? A ver. Recuerda, hubo mucha oposición, no solamente de Llosa, sino también de varios grupos de poder cercanos a Alan. Y esos grupos de poder, que eran bastante cercanos a Alan, eran grandes, ¿te acuerdas o no? Dionisio Romero, ¿te acuerdas este tal Alejandro Pardo, de los 12 apóstoles? Si son grupos de poder económico y grandes empresarios, chicos, ¿serán del grupo de izquierda o serán de la derecha? La derecha, recuerda, siempre representa a los intereses de los más grandes empresarios. Por lo tanto, la respuesta sería la A. Esto generó la ruptura de las buenas relaciones que tenía el gobierno con grupos o partidos de derecha. ¿Qué partidos? Acción Popular, el PPC, por ejemplo, que representaban a los grandes empresarios, dejan de apoyar al gobierno de Alan. Vamos, 5, dice. A fines de la década de 1980 fue unificada las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa y también se unificaron las fuerzas policiales. Ya está, PIB, Guardia Republicana, ¿no? Y la Guardia Civil para dar origen a la Policía Nacional del Perú. Con estas medidas, el primer gobierno aprista buscó organizar mejor el control de la seguridad. Sin embargo, descuidó aspectos muy importantes como el de, a ver, que se termina descuidando. Ya, por ahí muy bien, neutralizar el avance de la subversión en el Perú. Por ahí leva, está. La pregunta 6 dice, mira, los principales cargos presentados contra García en 1991 incluían enriquecimiento ilícito como funcionario debido a ingresos no declarados de dudoso origen y probables ganancias ilegales provenientes de su participación directa en los casos de los aviones Mirai y el llamado BCCI. Cargos adicionales incluyeron el pedido y una recepción de sobornos a la agencia estatal italiana que manifestó y que financió la construcción del sistema del tren eléctrico de Lima, altos exfuncionarios, entre ellos Mantilla, el último ministro del Interior de García, también enfrentaron cargos, las evidencias provenientes inicialmente de las investigaciones no relacionadas entre sí, llevadas a cabo en Estados Unidos e Italia, así como las repercusiones para las averiguaciones parlamentarias y judiciales de la década de 90, a pesar de los errores procesales que finalmente desencadenaron en el caso de la Fiscalía en contra de García y del corrupto contexto político internacional del posterior régimen de Fujimori, se aprendieron importantes lecciones como el establecimiento de procedimientos anticorrupción modernos en los sistemas tanto político legal del Perú. Ya, esto, la lectura presenta un resumen sobre los cargos de corrupción presentados contra el primer gobierno de Alan García. Señale cuáles de los siguientes, cuáles de ellos siguen siendo los más recurrentes entre los funcionarios públicos y los políticos hasta la actualidad. A ver.
A ver, tomando en cuenta la lectura. Claro, la lectura nos guía a que la respuesta sea la B, pues. Ujú. Claro, ¿no? Este tipo de enriquecimiento ilícito con ingresos no declarados, ¿verdad? Esto se ha visto en varios gobiernos, ¿no? Muy bien. Y en varios funcionarios también. Muy bien, debido al fracaso de los partidos políticos del Perú, surgieron en la escena algunos independientes o también denominados outsiders. Uno de ellos, Alberto Fujimori, que para poder arreglar la situación financiera del Perú, Fujimori poco antes de asumir el gobierno tuvo que, a ver, te conté de esto, que hizo Fujimori poco antes de asumir la presidencia. A ver, ¿qué es lo que hizo él? El shock no puede ser porque eso lo hace ya cuando es presidente. Reducir el pago de la deuda externa, no, eso lo hizo García, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no? Ujú. ¿Cuál es la respuesta? La A, pedir nuevos préstamos a los organismos financieros internacionales para invertir en infraestructura, o D, entrevistarse con los organismos o los directores de los organismos financieros internacionales y renegociar la deuda externa. La respuesta es la D, chicos. Esta es la medida que toma Fujimori antes de asumir el cargo de presidente, cuando ya había sido electo, pero todavía no asumía ese cargo. Ya está. A ver, vamos con la 8. Esta va a ser la última que trabajemos ahora. Dice, el gobierno golpista cerró el Congreso definidamente y las oficinas del Poder Judicial por más de 20 días. Las sedes de los más importantes medios de comunicación fueron ocupadas por casi 2 días. Varios periodistas, políticos y dirigentes sindicales fueron detenidos o secuestrados por los militares. Los archivos del Palacio de Justicia y el Ministerio Público que contenían información confiscados y retirados en un lugar secreto del cual jamás volvieron a aparecer. La oposición protestó y afirmó que el golpe era una consecuencia directa de las comprometedoras revelaciones hechas por Susana Iguchi, esposa de Fujimori, quien había acusado a sus parientes políticos de irregularidades administrativas y corrupción. Sí, lo que pasa es que hay una empresa, te voy a contar, se llama, esta empresa japonesa, que era administrada por su cuñado, el cuñado de Fujimori, chicos, el hermano de Susana Iguchi. Es una empresa que servía para que recibir donaciones de ropa japonesa. Japón no nos daba ropa. Entonces, supuestamente con esa donación, esta empresa, a la población más vulnerable en el Perú, ¿sabe lo que hacía? Se ponían a vender esa ropa en donde, en la zona de Grau, en los centros comerciales de Grau. Eso fue una denuncia que la propia esposa del presidente hace, ¿no? Mi hermano y el presidente se están enriqueciendo de esa manera. Así es. A eso se refiere esas acusaciones de Susana Iguchi. Sobre el golpe de Estado ejecutado por Alberto Fujimori el 5 de abril, según la lectura, se puede afirmar que, a ver chicos, lo que hizo el gobierno, chicos, según esta lectura, ¿no? Es una lectura obviamente de oposición al régimen de Fujimori, sería la de eliminar la autonomía de los poderes del Estado y esto favorecería, ¿no? Muy bien, ahí nos vamos a quedar, muchachos. Ujú. Eh, por el día de hoy, bueno, gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase, chicos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Jesús. Nos vemos. Gracias, profe. Cuídese. Hasta la próxima semana.